Contra Máscaras y ya está Andy y Sergio con nosotros. Andy y Sergio, bienvenidos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a ustedes quienes nos escuchan a través de la radio, quienes nos están viendo a través del Facebook Live de Radio Choloyan aquí en la 107.1 FM. Gracias a nuestro invitado por estar con nosotros, gracias a la audiencia una vez más por acompañarnos y pues estamos listos para esta increíble entrevista. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está su energía este miércoles? Pues realmente particularmente bien, muy emocionada de que existe este espacio. Tengo la suerte de conocer a Dieguito fuera de aquí y me emociona mucho que tengamos este intercambio de ideas y que sobre todo quienes nos escuchen no es alguien que se lo va a contar, sino de viva voz, alguien que vivió en Venezuela y que ahora está en México y que puede contarnos su propia experiencia. Yo la verdad me siento muy entusiasmado, venimos de fechas bonitas en el año, en un momento donde la familia se reúne, pero estamos un 2026 renovados y con mucha ambición de querer llevar más y mejor contenido al público. Y antes de que empecemos con las preguntas, les recordamos los números telefónicos para llamadas 22 24 20 31 90. Repito, 22 24 20 31 90. Y para mensajes de WhatsApp, 22 28 43 27 27. Acá no se censura nada, mándennos todos los comentarios que tengan. Sus fobias, filias, todo lo que quieran. Y también, antes de iniciar la entrevista, quiero felicitar a Hapsol, nuestro operador, porque el pasado fin de semana fue su cumpleaños. ¡Bravo! Así que feliz cumpleaños, Hapsol. Y bueno, están listos y listas y listos para esta entrevista que ha generado mucha polémica. Y pues ustedes seguramente ya vieron en redes sociales que hay personas, sobre todo en el país, que ya se manifestaron, pero también hay gente originaria de Venezuela que dice, no, ustedes no pueden opinar de ese tema porque ustedes no son de ahí y no saben todo el contexto. Así que por eso acá está Diego. Diego, nuevamente, gracias. Y pues empezamos. A mí me gustaría preguntarte, ¿hasta qué año estuviste en Venezuela? Y si nos puedes contar un poquito, pues, tu experiencia, cómo, tus vivencias en ese país. Bueno, yo me mudo acá a México, no en un principio a Puebla, me mudé a Guanajuato en 2020. En Puebla tengo viviendo desde 2022 y pues, ¿cómo es mi vivencia de digamos, Antes de llegar a México. antes de llegar a México, pues es que, digamos, fue una caída en descenso porque el tema que ocurre con mi familia es que a nosotros nos golpeó con bastante contundencia la crisis económica que tuvo Venezuela, sobre todo después de 2016. Pero yo creo que el golpe más fuerte no fue el de la economía, fue el de la desesperanza, porque a partir de ese año fue que se empezaron a ir básicamente mis compañeritos de la escuela, de la preparatoria en ese momento, se empiezan a ir familiares, se va mi hermana, se van primos, se va mi madrina, en fin, mucha gente se empieza a ir y entre ellos pues estuvo mi mamá, ella se va acá, se viene a vivir acá en México en 2018, yo me vengo posteriormente en 2020, como les digo. Entonces es una situación en la cual pues prácticamente se descompuso el mundo que estaba a mi alrededor y yo creo que esa historia pues la puede contar y la puede referir muchísima gente que pues es de allá también de Venezuela. Entonces digamos que el tema y la posibilidad de que pues Nicolás Maduro ya nunca regrese al poder, que el chavismo abandone el poder, pues la verdad suena bastante seductora esa posibilidad, suena maravillosa, honestamente. Yo tengo una duda así para que todos estemos en contexto. ¿A los cuántos años tenías cuando saliste de allá? ¿Y qué estabas estudiando? ¿Qué estabas haciendo? Apenas 18. Y Ah, ya empiezo yo acá a estudiar la universidad, acá en la web. Súper. Ok. Oye, y bueno, yo me metí un poquito como a leer cómo fue que Chávez tomó el poder. O sea, dando el contexto a quienes nos escuchen, hace unos días hubo un bombardeo en zonas estratégicas en Venezuela, algunos espacios que eran de milicia, otros que sí eran como zonas residenciales. Al día de hoy creo que hay como 5 muertos, no hay personas desaparecidas, hay daños materiales. Pero la gente fue muy contundente en que la manera en la que se hizo fue una estrategia pues bastante violenta, ¿no? Pero lo que olvidan, y no sé si aquí Dieguito nos pueda compartir, es cómo Chávez tomó el poder de Venezuela, ¿no? A lo que yo leí, también lanzó bombas en zonas estratégicas de Venezuela para crear este golpe de Estado y quitarle el poder a quien estaba pues en ese momento. No sé si tú, Dieguito, nos pudieras compartir, si es que tú recuerdas o tienes el conocimiento de cómo es que Chávez y Maduro, bueno, Maduro fue después de Chávez, pero cómo Chávez toma el control de Venezuela.
Bueno, lo primero que a lo mejor acá nuestros radioescuchas no saben es que Venezuela estuvo entre los 20 países más ricos del mundo durante el tiempo entre 1940 y 1990. Fue uno de los países más ricos del mundo. ¿Por qué? Por el petróleo. Fue uno de los mayores productores en la Segunda Guerra Mundial, luego en los años que vinieron. Y eso permitió pues generar una migración de Europa, de españoles, italianos, portugueses. En fin, en Venezuela se creó una sociedad multicultural, una sociedad creciente, con esperanzas. Todas esas esperanzas se rompen cuando llega la crisis económica de los 80, que la misma crisis le golpeó a México, golpeó a todos los países de América Latina. Entonces la caída de los recursos, de los precios de las materias primas, es decir, el petróleo en este caso, la caída en general de la actividad económica, luego que crisis bancarias, en fin, o sea, lo mismo que atacó a toda América Latina, atacó a Venezuela. Entonces, en ese contexto llega un gobierno, digamos, un gobierno comandado por un presidente, Carlos Andrés Pérez, que llegaba a intentar rectificar, digamos, esa situación que estaba ocurriendo de estatismo, de intentar liberalizar la economía para hacerlo un poco más viable. Y eso genera mucho rechazo en la población, suben los precios de la gasolina, se produce un estallido social que deja un estimado corto de 200 muertos y estimados exagerados de 2000, que se llamó el Caracazo. Entonces, esa situación rompió el tejido social en Venezuela y generó el ambiente propicio para un golpe de Estado. Entonces, los mismos militares que ese día salieron a las calles a tratar de controlar la situación fueron los mismos que protagonizaron un golpe de Estado, primero el 4 de febrero, comandado por Hugo Chávez. Hugo Chávez era teniente coronel del ejército de Venezuela y él comanda ese golpe de Estado que fracasa, no logran el objetivo, pero a él, algún inteligente le permitió salir en televisión y como hombre inteligente que era, se presenta ante las cámaras y dice, por ahora los objetivos no han sido logrados. Ese por ahora quedó grabado en la mente de la gente que había visto cómo, de nuevo, de ser uno de los países más ricos del mundo a entrar en una crisis económica brutal, en tener que ajustarse, en ya a lo mejor ya no vamos a Miami, porque la gente, se los prometo, la gente iba y venía a Miami, porque era un vuelo de 2 horas muy sencillo, la gente se acostumbró a eso, ¿no? Y a gastar, y a, está barato, dame dos, tenían esa frase, ¿no? Cuando el petróleo daba para eso en Venezuela. Y como llega esa crisis económica en los 80, 90, pues ya no. Entonces por eso la gente le da la bienvenida, más bien celebran ese golpe de Estado. Okay. Destituyen a ese presidente mediante un juicio político y el siguiente presidente que llega pone en libertad a Hugo Chávez. Entonces, ¿qué es lo primero que él hace? Aparte de viajar a Cuba, pues iniciar una candidatura presidencial y él llega al poder en el año 98 sobre las esperanzas, sobre los ánimos de una masa que, insisto, se empobreció y tenía la esperanza de volver a eso, de volver a lo barato, de volver a esa abundancia. Y por un buen tiempo, no voy a brincar mucho de lo que pasó en la presidencia de Chávez, por un buen tiempo él sí cumplió eso, en el sentido de que como los precios del petróleo fueron altos, ustedes recordarán cuando hubo crisis en el Medio Oriente, la invasión de Irak, una serie de temas, pues obviamente había más recursos y eso permitió pues construir viviendas, cualquier cantidad de programas sociales, todos los programas sociales que se puedan imaginar existían y pues generar un mayor control de la sociedad, empezaron a expropiar empresas clave, las telecomunicaciones, la aviación, en fin. La industria acerera y empiezan a eliminar la participación privada en todo, prácticamente la mayor parte de los sectores. Entonces Chávez era muy popular. Se muere Chávez, llega Nicolás Maduro al poder, pero Nicolás Maduro tenía dos problemas. El primero era que se decía que ni siquiera había nacido en Venezuela, se decía que era colombiano. Okay. Entonces eso ya para mucha gente sí era un tema de legitimidad de no aceptarlo y luego que no era una persona carismática, cometía muchos errores al hablar. Es que, vaya, igual que Peña Nieto, pero a veces sí, o sea, era un tema, muchos recordarán los panes y los penes, ¿no? Entonces, muchos recordarán eso. Entonces, pues eso, obviamente, y el deterioramiento de la crisis económica en el país, justamente porque otra vez en la década de 2010 vuelven a caer los precios del petróleo. Entonces, pues eso pues va deteriorando su popularidad, pero la verdadera razón por la que la gente se empieza a ir, por la que empieza la migración masiva de Venezuela, comienza en 2016, porque en medio de toda esta crisis, en medio de esta situación de desesperanza, obviamente la gente ya estaba harta, estamos hablando de casi 20 años, que ya tenían el poder, la gente quería ya un cambio. Se inicia una consulta de revocación de mandato y la autoridad electoral que controlaba el gobierno Maduro bloquean esa revocación de mandato. Entonces, cuando la bloquean, eso genera la desesperanza que les decía hace un momento. O sea, no solamente era la crisis económica, o sea, era el hecho de saber que nunca, ya no va a haber cambio, no va a haber forma.
o sea, y aunque a lo mejor pueda parecer superficial, ¿no? Hay dictaduras que a lo mejor tienen estabilidad económica. Bueno, esa ni tiene estabilidad económica, ni tiene libertades democráticas. Y sabes que si dices algo equivocado, pues mala suerte. Si aspiras, yo por ejemplo, muchos niños soñaban con estar en el servicio exterior, en la diplomacia. No, pues no puede ser diplomático porque nada más van a meter a los amigos del gobierno. ¿Quieres ser juez o quieres estar en el tribunal? No, pues no puedes porque tienes que entrar al chavismo. Claro. Entonces, pues, o sea, es la desesperanza lo que genera eso. Y yo creo que por eso la reacción, si ustedes ven en redes sociales, es una reacción genuina de la gente ante este ataque de Trump, algunos lo llamarán secuestro de Nicolás Maduro, pues es más bien de emoción, ¿no? Dice, por fin, ¿no? O sea, alguien está haciendo algo. Claro. Sí. Mencionaste la palabra dictadura. Digo, ¿tú estás a favor de considerarlo así? De que había una dictadura e incluso algunos manejan que hay un narcoestado, que era un narcopopulismo, ¿no? ¿Tú consideras que era así? ¿O por qué? ¿O qué fue lo que fue afectando al país? Porque mencionaste que Hugo Chávez, pues hubo un momento donde sí hubo bastante avance, ¿no? Pero a la llegada de Maduro fue el declive de eso, fueron decisiones políticas interiores que afectó. Bueno, ahí hay dos cosas. Lo primero es que yo sí considero que sí es una dictadura. Algunos dicen dicta blanda, porque el tema es que es una simulación. O sea, te hacen creer que, y eso era un juego muy perverso en el que, como les digo, generó después desesperanza. Te hacían creer que tu voto iba a contar, que había posibilidad, por ejemplo, en 2015 se eligió una Asamblea Nacional, un Congreso, pues, con mayoría opositora. Bueno, inmediatamente que llegó ese congreso lo bloquearon, ¿no? Sacaban una ley, no, pues esa ley no se puede porque tal. La Corte Suprema la bloqueaba, obviamente controlada por ellos. O sea, era una simulación, o sea, por más que supuestamente tenían el poder, en realidad no se podía ejercer. Y luego cuando queríamos impulsar esa revocación de mandato, no, pues no se va a poder hasta el año próximo. Y entonces eso lo que generaba era que si revocaban a Maduro, pues quedaba su vicepresidente y no cambiaba nada, no se iba a ir. Entonces, o sea, esa simulación es lo que hace a la gente decir que es una dictadura, aunado, por supuesto, a violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, represión, presos políticos, masacres de cuestión de pueblos indígenas, o sea, los devastan para llevarse oro, minerales, bauxita, lo hacen en combinación con otros países extranjeros en la región del sur del país, por ejemplo. O sea, hace todo ese tipo de cosas, aunado a lo cual, pues todos los medios de comunicación completamente controlados y sin ningún tipo de libertad, vaya. Entonces, eso es lo que hace a la gente decir que es una dictadura. Y por lo mismo, pues obviamente cuando tú tienes una dictadura que se comporta como tal, bloquea todo tipo de método de participación ciudadana, pues obviamente la gente se va a desesperar. Además leí, ¿no?, que Nicolás Maduro lleva por su tercer periodo como presidente de Venezuela. Por medio de unas elecciones fraudulentas. O sea, el año pasado él literalmente, su autoridad electoral se inventó los resultados. Literalmente nunca presentaron nada. O sea, ustedes buscan las actas de esa elección y no las van a encontrar en el portal oficial. Las van a encontrar en un portal que creó la oposición, se llama macedoniadelnorte.com. Okay. Se llama así porque supuestamente, así como aquí se cayó el sistema en el 88, allá dijeron que Macedonia del Norte, hackers en ese país, ¿verdad?, habían atacado el sistema electoral y por eso nunca se pudieron publicar los resultados. Entonces la oposición crea esa página y ahí están, ustedes buscan todas las actas. 82% de las actas están ahí que certifican que Edmundo González Urrutia ganó la elección presidencial. Y por eso Francia, España, Alemania, Estados Unidos, muchos países lo reconocen porque efectivamente fue lo que pasó. Ellos sí lo pueden comprobar y Maduro no. Ahora, el 3 de enero, a mí a la 1 de la mañana llega el mensaje de un colega y me dice, Jaime, ya valimos, ¿no? Dice, y yo, pues, ¿de qué me está hablando? Y es cuando se da a conocer que Estados Unidos extrae a Nicolás Maduro, que ya se lo lleva, y fue esta primera reacción, bueno, ¿qué está pasando? Sin embargo, esto es lo que ha generado polémica, que el que haya quitado a Maduro de Venezuela, pues haya sido Donald Trump, un personaje que en el caso de México, pues es muy odiado, que es considerado racista, que, bueno, tiene muchos puntos negativos. Este es el primer punto que genera la controversia, porque ese mismo sábado 3 de enero, acá se convocaron a manifestaciones en favor de Venezuela, pero sí hay que hacer hincapié que no hubo ninguna persona de Venezuela, ahí hubo algunos personajes oportunistas que se quisieron colgar de esta movilización, también gente de la 28 de octubre, etc., etc., pero no había nadie de Venezuela. Pero justo este tema, el de Trump,
hubiera sido diferente. No sé si en Venezuela había condiciones para que la propia gente de Venezuela quitara a Maduro o era imposible. Bueno, lo primero que tienen que saber sobre los venezolanos es que en general es un pueblo muy pacífico. Históricamente en Venezuela nada más hubo una guerra civil, 200 años de historia, desde la independencia, una. Y eso lo que quiere decir es un pueblo que en general está desarmado, no tiene tradición de combate, de guerrillas. Cuando existió una guerrilla en Venezuela fue precisamente porque desde Cuba, de cuando Fidel Castro empezó en un principio, él tenía intención de controlar el país o por lo menos que lo ayudaran a financiar su revolución. Él le dijo al presidente Rómulo Betancourt en aquel momento que le ayudara con petróleo. Y él en la prensa le manda a decir, díganle a Fidel Castro que cuando Venezuela necesitó libertadores, no los importó, los parió. Esa fue su frase legendaria. ¿Eso qué quiere decir? Que después de eso, pues en general no es un país que esté armado, que se dedique a la guerrilla, al enfrentamiento. Un levantamiento armado, por ejemplo, como lo que pasó aquí en Chiapas en los 90, es imposible. Nunca va a pasar. O sea, la gente no se va a alzar en armas contra Maduro, o en este caso ya contra el chavismo. No se va a enfrentar. Lo máximo que puede hacer es protestas. O sea, había mucha gente que se burlaba, ¿no? Y decía las bailoterapias, el zumba por la libertad. Así, de verdad, se los juro, llegaron a hacerlo. Qué bonito. O sea, de verdad, eso era el tipo de cosas que hacían. Era un tema muy fresa, o sea, porque es lo único que la gente sabe hacer. Sabe ir a votar, sabe ir a trabajar, sabe cumplir como ciudadanos. Gente muy decente y por lo mismo se confía en la buena fe. Miren, hubo negociaciones en México, organizadas cuando estaba López Obrador. Hubo negociaciones en Noruega, hubo negociaciones en Antigua y Barbuda, creo. En varios países se organizan, o sea, mesas de diálogo entre el chavismo y la oposición, que nunca llegaban a nada porque era un juego de, no, pues yo te voy a querer, voy a confiar en tu palabra. Y entonces, por ejemplo, Joe Biden, que era presidente de Estados Unidos, él liberó a los sobrinos de Cilia Flores, condenados por narcotráfico en Estados Unidos, y a Alex Saab, que era ya lo llaman el testaferro de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque era el que le cuidaba sus propiedades en otros lugares. Los liberó y los regresó a Venezuela a cambio de que liberaran presos políticos y que hicieran elecciones libres. Y no cumplieron. Entonces estás hablando con una persona que pues, es un dictador, quebró su país, uno de los países más ricos del mundo, insisto, con las reservas petroleras más grandes del mundo, está quebrado. Tienes una situación interna en la que ya estamos hablando de casi 9 millones de personas, incluyéndome, que tuvieron que ir. La vasta mayoría de ellos después de 2016. Es decir, o sea, mucha gente luego me dice, bueno, pero es que de México también emigró mucha gente, ¿no? Hacia Estados Unidos por culpa del PRI. Sí, pero a ver, o sea, primero México tuvo todo el territorio de lo que es California, Texas, por eso había tanta gente ahí. Y esa migración ha durado 150 años. En Venezuela, en tan solo 6 años, 8 años, emigró toda esa cantidad de gente. Entonces, o sea, ¿cómo se puede explicar eso? Y esa situación de desesperación, de hartazgo, hace que más bien la gente, como dices, o sea, más bien celebres, o sea, y obviamente nunca van a acompañar, de verdad no lo van a ver, o sea, como tú bien decías, no van a ver en una de esas manifestaciones de respeto a Venezuela, nunca van a ver, o sea, un venezolano, y si lo ven tengan cuidado porque es funcionario del gobierno. Entonces, ese es el tema, o sea, no van a respaldar nunca eso, y aunque Donald Trump pueda hacer lo que ustedes quieran, lo que todos queremos, la verdad es que es, o sea, una persona de la que ni voy a opinar porque hoy, pues, no sé si vieron la noticia de lo de Minneapolis. No, yo soy entero. ¿Minneapolis qué? Pues es que un agente del ICE, del Servicio de Migración, tuvieron como una situación allí de que una persona los bloqueó con su camioneta, una mujer, y entonces cuando se iba a dar a la fuga la mujer, un soldado, un funcionario del ICE le disparó directamente con 4 disparos directo a la cara. Ah, creo que sí lo vi. Ay, creo que no se debería decir eso. No pasa nada, radio escuchas. Bueno, el caso es que obviamente nunca vamos a apoyar a Donald Trump, no, como persona, como su gobierno que está haciendo en Estados Unidos, pero eso no excluye el hecho de que en Venezuela pues está haciendo algo que es importante y que de hecho no lo está impulsando él, lo está impulsando Marco Rubio, que es secretario de Estado. A Marco Rubio sí le van a hacer bulevares en su nombre y estatuas porque pues sí es una persona que los últimos 10 años se ha demostrado lealtad a la causa venezolana. Claro, y justo como en ese sentido, siento que pues como humanidad hemos llegado a un punto en donde todo es una dicotomía. O todo está muy mal y odiamos a Trump y malditos imperialistas, o todo está muy bien y gracias, nos salvaron, ¿no? Y pienso que es más complejo como tú nos lo estás diciendo, ¿no? O sea, un venezolano nos lo dice. Sabemos que Trump no es una persona pues, querida, que sus políticas públicas en su país fallan muchísimo, pero a nosotros, como tú venezolano,
sí hace una gran diferencia entre cómo estaba pues su cuestión de Estado, ¿no? Y en ese sentido, Dieguito, bueno, Diego, es que yo le digo Dieguito, gente, perdónenme. La mayoría ¿Qué esperas que suceda en el próximo mes? ¿Crees que Trump sí respete a esta chica que quedó como presidenta, como vicepresidenta? ¿Crees que no quiera quitarle sus reservas de petróleo? Porque vi en una rueda de prensa en donde dijo que él ya estaba moviendo esa onda. Y, o sea, en ese sentido, sí, tú como venezolano, y me imagino que todavía tienes cercanía con personas que están en el territorio en este momento, ¿cuál es su expectativa de el siguiente mes al menos? Pues yo creo que es un tema muy delicado porque la verdad nadie sabe qué es lo que va a pasar con precisión. La verdad es que es muy inusual, muy arriesgado el esquema que están planteando. Por lo que él ha llegado a leer, van a hacer un esquema en el que Venezuela va a enviar los buques con petróleo, los van a enviar a Estados Unidos, y ya después Estados Unidos los va a vender en el mercado. No es la primera vez que se hace algo así. En los 90, después de la guerra del Golfo, se hizo lo que se llamó el programa de alimentos con Irak, que básicamente era petróleo por alimentos, ¿no? Ellos daban petróleo y a cambio Irak recibía alimentos. ¿Por qué? Porque en esa época habían invadido, cuando estaba Saddam Hussein, invadieron Kuwait y pues obviamente pues generó una coalición internacional para ocupar Irak. Entonces en ese se generó ese programa para después de la ocupación de Irak parcial, o sea, de esa situación pudieran recuperarse, ¿no? Entonces yo siento que es un esquema similar lo que se está planteando. Vamos a ver en manos de quién estamos, porque sí es un tema, pues vaya, que requiere mucha destreza, mucha inteligencia, que no se puede prestar a la corrupción, ¿no? Porque a lo mejor de ellos dicen que recibieron, no sé, 1 millón de barriles y en realidad recibieron 1.1, ¿no? Entonces, Claro. pues, ¿qué pasó con los otros, con el otro, ¿no? O sea, es un tema, o sea, vamos a tener que confiar. Yo siento que la gente sí está dispuesta a darle un voto de confianza a Donald Trump en eso, más de lo que le van a dar al chavismo. Yo creo que sí la van a mantener a Delcy Rodríguez porque es lo que conviene, porque es lo que... Y él mismo lo dice, no, María Corina Machado no es una persona que pueda controlar el país, no tiene el respeto de los militares, no tiene el respeto de Pues del pueblo. No, del pueblo sí. ¿Sí? O sea, si hacen una elección mañana, Pero gana ocupa María los Corina militares. Machado. Sí, o sea, gana María Corina Machado, o sea, una elección que la hacen mañana, gana. El problema es, vuelvo a lo que les decía, la gente que apoya a María Corina Machado es de los que harían los Zumba por la libertad y ese tipo de cosas. O sea, somos personas pacíficas que no podemos levantar un fusil ni podemos hacer nada, ¿no? En cambio, los que sí tienen las armas, los que sí tienen, que sí están agrupados en el gobierno, pues son los que vas a necesitar para poder operar este tema, esta transición de manera pacífica. Claro. Sí, porque hay que jalar al Pax Narca que existe en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, porque todo este contexto de ir por Maduro allá a Venezuela es porque recientemente Estados Unidos clasificó a algunos cárteles como terroristas, ¿no? Tanto en México como en Venezuela. Y allá se hacía mención del famoso cártel de los soles, que por cierto, hoy o ayer, la fiscalía allá en Estados Unidos ya como que desestimó ese nombre. O sea, solo fue un nombre provisional para enmarcar a lo que supuestamente sucedía, que una de las palabras es Pax Narca, que es esta relación entre el Estado y pues el crimen organizado. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Tú crees que sí él formaba parte él lideraba este cártel, que incluso se habla que estuvo y está relacionado con el cártel o lo que sucede aquí en México? Yo creo que esa parte no es verdad. O sea, yo creo que, o por lo menos no en el grado, y de hecho, si se fijan, tuvieron que corregir después la imputación de Maduro porque estaba mal. Sí. O sea, eso no es correcto. O sea, porque, o sea, el cártel de los soles sí existe, pero existe de la manera similar a como aquí ocurre luego con organizaciones que resulta que no tienen una cabeza, tienen dos, ¿no? Estaba, por ejemplo, allá en Sinaloa, pues estaba el grupo del Chapo y estaba el grupo del Mayo, ¿no? Pues algo así. O sea, pero allá era más bien una estructura de gobierno en la que se normalizó que desde Colombia, desde otros países, traficaran pues obviamente las sustancias ilícitas, ¿no? Ya no voy a decir más nada así porque luego Facebook no vaya a ser que nos castiguen. Pero, sí, no sé, pero sí, o sea, digamos que, o sea, históricamente es así, o sea, el cártel de los soles sí existe por lo menos desde los 90 se ha hablado, o sea, de narcotráfico en Venezuela, fomentado por autoridades que están dentro de eso, digamos, dedicándose, tal vez no directamente, pero sí tolerándolo, ¿no? Ahora, por lo que ya sabemos, y lo que les comentaba el caso de los sobrinos de Cilia Flores, que es la esposa de Nicolás Maduro, pues sí se dedicaban abiertamente a eso, ¿no? Okay. Entonces, pues hay que
vamos a ver qué pruebas tiene Estados Unidos, pero lo que sí es un hecho es que el cártel de los Soles existe, que militares, policías, todos forman parte de él, pero que no es una estructura tan orgánica, así como que no, sí, yo formo parte del cártel de los Soles, no, o sea, no es algo así, es más bien algo informal, pero que sí Como es... una gran inercia, ¿no? Exactamente, una gran inercia, pero una inercia sumamente lucrativa. Ahora, lo que sí es una vil mentira es que esa sea la fuente de las drogas que llegan a Estados Unidos. Claro. No lo es, o sea, la mayoría, pues ya ustedes saben cómo llegan, ¿no? O sea, Sí. pues ya pues, a través de México, ¿no? Más bien históricamente lo que se exportaba desde Venezuela era la sustancia producida en Colombia, o en Bolivia, o esos países de Sudamérica, y salía hacia Europa. O sea, lo que yo tengo entendido que funcionaba era que hacia Europa, pero entonces, pues ellos han fomentado esta narrativa de que Venezuela está enfermando con fentanilo a Estados Unidos, cosa que pues no tiene ni pies ni cabeza. Sí, no. Oye, Diego, y Delcy Rodríguez, que es la presidenta interina, entonces, ¿ella crees que se mantenga durante toda esta transición o prevés que este 2026 haya elecciones o todavía no? Sí se va a quedar un rato más. Yo incluso me atrevería a decir que el resto del año, por lo menos, porque no están dadas las condiciones, porque yo creo que lo que más le conviene a todos, e incluso lo más legítimo, ¿no? Porque traeríamos en un tema de que si es legítima Delcy Rodríguez o no, y ese debate no le conviene a Donald Trump por lo mismo de que si ella no es legítima es porque Edmundo González es realmente el presidente. Por lo mismo que les comentaba, o sea, sí hubo un fraude electoral el año pasado, pero no lo podemos validar porque si lo hacemos, pues vamos a generar un caos Sí, claro. en el país, vaya, o sea, esto va a tardar pues un rato y yo creo que la gente está dispuesta a tolerarlo porque ya van a haber cambios, ¿no? De hecho, hoy se está hablando hay un centro de tortura que está allá en Caracas, que se llama el Helicoide, y se dice que ya lo van a cerrar. Está muy fuerte el rumor de que ya están trasladando la parte administrativa, se lo están llevando como a otros espacios. Okay. Entonces se dice que toda la gente que está allí, que estamos hablando de presos políticos, presidentes municipales, líderes de distinto tipo, estudiantes, toda la gente que está ahí recluida, algunos desde hace más de 10 años, pues ya los van a liberar. Pero eso es un rumor que hay, ¿no? Entonces es un paso en la dirección correcta porque es parte de lo que Estados Unidos está pidiendo. Pero, de nuevo, ellos ni siquiera le están dando prioridad a eso. Trump lo que ha dicho es la parte económica. La parte económica es prioritaria, el tema de que nos mandes el petróleo, y ahorita se empieza a componer el tema económico, y ya después checamos lo de los presos políticos. O sea, la verdad sí es muy triste porque pues para los venezolanos, pues o sea, si bien el tema económico es importante, pues también la liberación de los presos políticos es un tema urgente, porque son personas que están en situación de salud delicada. Hace poco, de hecho, se murió un gobernador. Alfredo Díaz era gobernador de Nueva Esparta. O sea, Nueva Esparta es un estado conformado por 3 islas, ¿no? Margarita, Coche y Cubagua, ¿no? Es un estado muy turístico. La isla de Margarita era Cancún antes de que Cancún fuera lo que hoy es. Y él estaba detenido, entonces, y él muere en custodia del gobierno por situaciones de salud, porque no se le atendió de manera correcta. Y así muchísimos casos. Entonces es un tema muy apremiante, y esperemos que pues sí se solucione. Esperemos que sí. Justo yo en redes veía como mucha gente decía que que los venezolanos estaban siendo muy ingenuos porque aceptar que un personaje como Donald Trump sea el que les está como imponiendo esta libertad, y pongo imponiendo entre comillas. ¿Tú en verdad crees que ustedes están siendo ingenuos? ¿O más bien dentro de su contexto de desesperación era como de los males el menor? Pues sí, porque ¿quién más iba a poder hacer eso? Y en ese sentido, pues tú no lo estás diciendo, no hay tanta organización social. ¿Crees que a partir de esto que sucede, exista más organización social dentro del pueblo de donde vienes? Yo la verdad no lo creo. Yo creo que no va a haber de verdad mucha organización, mucha movilización. Sobre todo porque ya hay una realidad. Por ejemplo, cuando yo todavía en Venezuela, y todavía podíamos organizar marchas juntábamos al 1.000.000 de personas y íbamos a protestar. O sea, todavía había mucha gente joven y ya mucha de esa gente ya se fue. ¿Dónde se han ido? Sobre todo los países vecinos, ¿no? Colombia, Perú, Argentina, muchos otros a España, Estados Unidos, digamos que son como donde están los grupos más grandes, ¿no? Entonces, o sea, si los jóvenes se van, pues obviamente quienes quedan, sobre todo adultos mayores, gente que está ya involucrada en el régimen o gente que está ya cuidando pues lo suyo. Entonces no va a haber mucho de eso. Yo lo que sí creo es que, pues bien, como bien dices, sí, tal vez estamos pecando de ingenuos, pero el problema es el siguiente, no hay otra alternativa. Porque, o sea, o confiamos en Trump
o confiamos en Trump, porque no hay más nada, no hay otra cosa. Sí. No se puede hacer nada más, porque ya no solamente porque ya esto ya es un hecho, ¿no? O sea, ya es, o sea, materialmente hablando, pues ya Maduro ya no está en Venezuela, sino porque también, insisto, todo lo hemos intentado, todo, o sea, de verdad, la revocación de mandato se intentó, la bloquearon. Se intentó hacer manifestaciones masivas, bloqueos, lo que llamaban las famosas guarimbas, que las han querido manchar. Las guarimbas no son como las pintas. Las guarimbas eran, o sea, cerrabas tu calle con piedras y le ponías fuego para que no pasara la policía. Eso era la guarimba. Acá Sí. se sabe de eso. Sí, exactamente, aquí sí saben de eso. Sí, exactamente, o sea, y eso pues es una protesta legítima, ¿no? O sea, eso era lo que hacía la gente para poderse organizar. Y hasta eso, hubo un momento en el que la gente se quejaba, insisto, adultos mayores, gente que tiene que ir a trabajar, decían, es que nos están impidiendo, o sea, hagan otra cosa, o sea, entonces ya por eso cualquier ánimo de protesta, de nada, está completamente muerto. Y pues de nuevo el tema de las negociaciones con el régimen fracasaron completamente. ¿Por qué? Porque el régimen no tiene intención de negociar o les quiere ver la cara. Y lo otro que pasó, digamos, por debajo de la mesa era que había negociaciones con funcionarios del gobierno para que lo traicionaran, ¿no? No fue, o sea, se dice que Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional, que los traicionaron, ¿no? Pero antes de eso ya habían habido otros intentos, ¿no? Con el general Padrino López, que es vamos a decir, el secretario de la Defensa. Estados Unidos se había acercado a él, tenían un acuerdo por escrito y él traicionó su palabra y se quedó con el régimen. ¿Ustedes por qué creen que pasa eso? Más preguntas. Diego, ¿tú crees que aquí en México, bueno, la oposición del actual régimen siempre hablan de que México se está acercando a Venezuela, ¿no? Sí. Y mencionas que allá hay una simulación, que poder judicial o incluso legislativo estaban a favor del régimen y se oponían a ciertos procedimientos democráticos, ¿no? Recientemente hubo una reforma judicial aquí en México y muchos acusaron, incluso apenas fuimos a UPAEP, y también el rector hizo mención de eso, que según la universidad se iba a hablar respecto a que estaba en contra, como muchas otras universidades, porque al parecer había un mecanismo medio extraño, ¿no? Incluso quedaron personajes muy coincidentes en los puestos. ¿Tú crees que México se está acercando a eso? ¿Tú crees que México está viviendo una especie de simulación, más cuando se le relaciona directamente el gobierno de Venezuela con México y este concepto que es el narcopopulismo? Bueno, yo en ese tema sí voy a tratar de ser cuidadoso. Primero, porque yo no soy todavía mexicano, ¿sí? Es mi plan nacionalizarme, pero bueno, lo quiero hacer y ustedes recordarán que hay un artículo de la Constitución bastante claro Diego, con respecto hermano, a... ya eres mexicano. Sí, o sea, obviamente sí tengo mi opinión de lo que está pasando. Yo creo que Claudia Sheinbaum está haciendo un buen trabajo dentro de todo. Sí creo que a lo mejor, tal vez, la postura moral del gobierno de México debería ser otra. Tal vez están posicionándose mal y escogiendo mal a sus amigos, ¿no? Y las acciones que están tomando, ¿verdad? Pues no están permitiendo pues, que la gente opine otra cosa, vaya, o sea, sí. Pero pues de nuevo, o sea, yo creo que eso es algo que la gente tiene que decidir, o más bien ya decidió, los que fueron a votar en la elección judicial, pues sí estaban de acuerdo con eso, ¿no? Ahora, lo que sí no estoy de acuerdo, por ejemplo, y no me parece correcto, es que México, o sea, los mexicanos tengan que estar subsidiando a Cuba, que es un régimen totalitario y que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Venezuela. Porque a través de Cuba, ustedes vieron, no sé si vieron el reporte de bajas en el ataque de Estados Unidos, pero de las 40 y tantas personas que murieron, 32 eran cubanos, eran militares cubanos custodiando instalaciones de Venezuela, la Guardia Presidencial de Maduro. Entonces, este es un gobierno que pues está siendo apoyado por México y eso sí ya no me parece tan cool, ¿verdad? Pero, pues, justo en ese tenor, Dieguito, de que nos ibas contando cómo sucedió eso de que Chávez entró y cómo al principio sí funcionaron como sus políticas públicas de generar espacios, no sé, de salud, de educación, como programas sociales como los que tenemos aquí. O sea, a mí personalmente como mexicana, como que o sea, me dieron así de recuerdos de Vietnam y dije, no, nos va a pasar. Porque siento que, aunque hay muchas cosas en las que puedo estar a favor del régimen actual, hay otras tantas que no, como que aplastan totalmente a los pueblos originarios, que están terminando con buena parte del territorio. O sea, estamos viendo lo que pasa con la Malinche aquí en Puebla, con una parte del bosque de Zacatlán. O sea, y que más bien la mayoría, una gran mayoría aquí en México, sobre todo los adultos mayores, pues aman Morena, ¿no? Y los jóvenes somos los que somos un poquito más, pues que lo cuestionamos, ¿no? Que cuestionamos ese régimen. A mí personalmente sí digo,
madres, pues o sea, aunque creo que nuestro territorio es bastante amplio y por ello vamos a tener un montón de cosmovisiones y al estar tan cerca de Estados Unidos, yo cero creo que se vayan a atrever. Sí creo que hay como ciertas similitudes entre el régimen, ¿no? Y que eso le podría dar de cierta forma la razón a la oposición de que nos vamos a convertir en Venezuela, pero yo creo que no, yo creo que no nos vamos a convertir en Venezuela porque a nivel territorio, población, recursos, pues somos bien distintos. Lo que sí creo es que si nos ponemos también como tan, pues a ver qué pasa, yo creo que en unos 20 años nos vamos a quedar sin herramientas pues políticas jurídicas para poder, no sé, mandarlos a la goma, ¿no? Al régimen actual. Pero bueno, para no ser tan larga mi participación e ir a la pregunta, perdón, justo Diego, tú en los años que has pasado aquí en México, con el régimen actual y los años que pasas en Venezuela, ¿tú logras percibir algunas similitudes en su accionar político? Bueno, yo creo que es muy evidente y es harto conocido, pues sí hay una cierta afinidad ideológica. Yo sí creo que Andrés Manuel López Obrador era un demócrata y Claudia Sheinbaum es una demócrata, entonces, pues eso me da ciertas esperanzas de que pues efectivamente se va a respetar las normas democráticas de México y que pues finalmente la normalidad va a seguir también porque hay mucho interés de que eso ocurra. Entiéndase, pues al norte está Estados Unidos, dentro de México pues hay muchos intereses empresariales, de inversión, pues van a generar que obviamente se respeten, digamos, las normas democráticas básicas, ¿no? Para el funcionamiento de México, ¿no? A lo mejor no va a ser la democracia ejemplar de todos, pero por lo menos va a seguir funcionando en unas reglas que todos podamos ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, si tú quieres competir, pues compites, ¿no? Para ser presidente municipal, para ser gobernador, para ser presidente, ya que ganes es otra cosa, pero puedes competir, ¿no? O sea, y creo que eso sí hay algo que, digamos, que apreciar, que todavía se conserva, que se ha cuidado acá en México. Me parece que es positivo porque, pues, como les comentaba, pues en Venezuela no es así. Entonces, Claro. Sí es un tema complejo. Y en ese sentido, a las personas que tienen miedo de que este imperialismo que lleva Donald Trump, bueno, Estados Unidos, no solo como él, ¿no? Porque él es como el juguete que hoy, pues, bueno, el personaje, ¿no? Que hoy tiene Estados Unidos. Pero ¿crees que esto que hacen en Venezuela lo quieran replicar en otros países de Latinoamérica? ¿Crees que eso sea como una puerta que diga, pues ahora vamos con Colombia, ahora vamos con Perú, ahora vamos con Chile, vamos con México? ¿O nos estamos adelantando mucho y nos estamos paniqueando? Yo creo que sí nos estamos adelantando un poco. Yo creo que sí mucha gente y de manera interesada, porque entonces está lo que comentaba Jaime de estas manifestaciones que hubo, no solamente acá en Puebla, también en la Ciudad de México o en otros lugares que, digamos, o sea, y esto, o sea, lo voy a decir de una manera muy clara, o sea, gente que, o sea, con total desconocimiento del tema, digamos, saltaron del asunto, por ejemplo, del tema de Gaza, de Palestina, saltaron al tema de Venezuela a manifestarse, a protestar, en un total tema de que no, sin conocer un poco el contexto, pues ya están asumiendo que pues ya así va a ser, que así va a ocurrir, que todo ya que es lo mismo y no funciona así por lo mismo que les estoy explicando. O sea, todo este contexto lleva que es un tema de verdad muy diferente. Yo en el caso particular de México no creo que vaya a ocurrir nada por el estilo. Tal vez haya a lo mejor más reforzamiento, a lo mejor vayan a intentar obligar al gobierno de México a que acepte presencia de agentes federales aquí, ¿no? Desde la DEA, lo que sea, para un tema a lo mejor de aparentar que están combatiendo, pero bueno, eso ya es otro tema también de por qué intereses hay en que continúe el narcotráfico, ¿no? Eso es otro tema. Pero no creo que vaya a ocurrir tanto, digamos, en Latinoamérica. Yo creo que ya más bien se van a ir hacia otros lados, ¿no? O sea, los intereses más bien están hacia Irán, hacia ahorita Groenlandia, están hablando de comprar Groenlandia, ¿no? Amenazando toda la Antártida. Sí, amenazando a sus aliados europeos. También va a afectar mucho el hecho de que en América Latina pues ya va a haber cambios de gobierno, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues, Trump se ve pésimo con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, pues ya va a salir Petro y va a llegar un gobierno, yo creo que va a ser de derecha. O sea, está complicado el tema, pero sí probablemente sea algo por el estilo. Entonces, por lo mismo, yo creo que México más bien va a ser un tema de negociar el tratado, el comercio, yo creo que va a ser por ahí, ¿no? Pero sí, o sea, sí la verdad sí me genera mucha indignación que haya organizaciones como la 28 de octubre trepándose al tema, o sea, de verdad, o sea, bueno, una parte, porque también ahí tiene su historia la 28. Sí, exactamente, sí, o sea, ya creo que ahí historias truculentas. Sí, exactamente, o sea, son unos temas, entonces, o sea, obviamente ellos tienen sus consignas y su ideología y se respeta y aquí pues todo el mundo
puedo opinar lo que considere, pero sí, o sea, yo sí siento la obligación de decir, pues en mi rancho tenemos un dicho, no están meando fuera del perol. Sergio, ¿o paso con una opinión? Pasa, por favor. Justo, Diego, la traía, pero ya. cuando Andy menciona lo de esta dicotomía de que blanco, negro, bueno, malo, hay opiniones como esta de no se trata de defender a Maduro, es indefendible. No se trata de defender una dictadura, se trata de no respaldar una invasión extranjera. Cualquiera que piense que ahora Venezuela será libre no sabe de historia. Cualquiera que piense que esto se trata de buenos contra malos se equivoca. Esto va de poder, de control de recursos, de narrativas del orden mundial. ¿Qué opinas sobre este? Bueno, yo lo que le respondería a esa persona es que en realidad Venezuela ya no es libre y de hecho no es libre desde hace bastantes años. ¿Por qué? Porque en Venezuela operan varios actores de mala fe que tienen mucho interés en controlar el territorio. De entrada, Cuba. Como les contaba esta anécdota, cuando Venezuela necesitó libertadores, no los importó, los parió. ¿Por qué? Porque esa anécdota se las contaba porque fue el inicio del intento de Cuba de controlar Venezuela. Es un tema de verdad, o sea, no es menor. O sea, Cuba tiene ese interés. ¿Por qué? Porque lamentablemente por la situación del bloqueo económico y lo que sea, pues necesita un país que lo subsidie económicamente. Y ese país fue Venezuela por muchos años. Y no solamente con el chavismo, desde antes. Venezuela siempre apoyó a Cuba, por lo menos desde los 70s, 80s, que ya hubo una alineación ideológica, ¿no? Entonces, por lo mismo, pues hay presencia de inteligencia cubana en todo el país, controlan aparato electoral, aparato militar, toda la inteligencia se maneja a través de ellos. La seguridad personal de Nicolás Maduro la llevaban cubanos. Eso es un país. Está China. China tiene intereses en el petróleo. Estamos hablando de 700.000 barriles que exportaba Venezuela debajo del precio del mercado a China, justamente a través de acuerdos en los cuales también China tenía que invertir en Venezuela ciertos temas, ¿no? Lo mismo Irán. Irán tiene intereses de inteligencia, tiene intereses de... Estamos hablando, y fíjense ustedes, para que de verdad no me lo van a creer, se han abierto escuelas islámicas en Venezuela, nuevas porque es una presencia muy nueva de intereses comerciales, económicos que se han abierto de ese país y también de menor medida Turquía. Entonces, así como que ustedes digan muy libre que es Venezuela ahorita, pues no lo es. Entonces, pues esa es una realidad. Ahí, me gustó mucho un meme, había un meme que era muy bueno que era de Megamente, que decía que gracias por liberarnos Venezuela. Yo no diría liberarlos, más bien cambio de administración. Sí lo han visto, ¿verdad? Sí, lo he visto. Pues puede ser, tal vez es lo que está pasando, yo creo que puede ser la lectura correcta, pero, y de verdad no es por defender a los Estados Unidos, pero hay una realidad históricamente. El mayor comprador de petróleo venezolano, ¿quién es? Estados Unidos. ¿Quién levantó la infraestructura petrolera de Venezuela hasta que se nacionalizó en el año de 1976? Estados Unidos. ¿Quién en este momento está por lo menos mostrando un interés en ayudar a Venezuela? Estados Unidos. Oye, pero al final de cuentas, si nos percatamos de lo que está pasando, el petróleo sigue siendo el arma más que más le interesa a todos los países, a pesar de que se habla de nuevas energías, de energías limpias. Al final el petróleo siempre está ahí en el centro, no sé si coincido. Sí, de hecho, fue un buen comentario para iniciar el mío, porque todo este tema geopolítico es muy complejo, ¿no? Está el comentario de nuestro invitado y está el comentario del que leíste, ¿no? Y el que leíste es la vieja izquierda, ¿no? De que no, mira la historia, ve la historia. Y quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Pero sí estamos en un contexto completamente diferente. Mencionábamos que en México va a pasar algo parecido. No, ¿por qué? Porque somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Y si nos pasa algo a nosotros, a ellos también les afecta. Pero ¿qué es lo que sí ha pasado? En Argentina no entraron un helicóptero a destruir no sé qué, pero ¿qué tal cómo entró Milei? En Perú, en Bolivia, en donde está el Bukele, por ejemplo. El tema de Bukele es un tema enorme, ¿no? Sí. O sea, todos esos son ramas de Estados Unidos en frente a este contexto donde estamos entrando a una nueva tripolaridad. Por eso Estados Unidos habla de los recursos de América, porque ellos se oponían a que entrara China, a que entre Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos intereses. Entonces, por eso Venezuela, cantado como un narcoestado y el cártel de los soles y así, pues era algo que no iba a cambiar. O sea, Venezuela con Maduro iba a quedar ahí otros 60 años. O sea, no había otra manera en este contexto de una guerra multidimensional que cambiara la situación, ¿no? En ese caso yo entiendo eso y hasta mencionas estas de
estos avances en Venezuela hechos por Estados Unidos, ¿no? Entonces yo entiendo esa parte. Pero, por ejemplo, ¿tú consideras que esta intervención es positiva a largo plazo? ¿Tú consideras que Estados Unidos realmente va a cumplir con este propósito más en este contexto de la tripolaridad? Porque mencionaba Jaime para terminar, él hablaba de que el petróleo tiene mucho poder, porque estamos en un sistema económico global que se basa en el petrodólar. ¿Y quiénes hicieron ese sistema del petrodólar? Los estadounidenses. No, o sea, sí los estadounidenses, pero no todos los estadounidenses, sino un grupo muy chiquito, con mucho poder, en donde quienes organizaron e impulsaron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo ese poder político secreto que maneja los hilos del poder, estuvieron detrás de eso. Pero ahora se supone que es diferente, porque a Donald Trump no querían que llegara a ser presidente. A él lo acusaron incluso de ser apoyado por Rusia. Entonces sí estamos en un contexto completamente diferente. ¿Tú qué opinas de todo eso? Bueno, sí, efectivamente sí es un tema geopolítico muy interesante. Sí, fíjate, voy a empezar por ese último que decías, porque sí es bien, bien interesante. Sí se decía que Donald Trump estaba apoyado por Rusia, y efectivamente sí Rusia a través de hackers y a través de operaciones Julian Assange, de bonds. Sí, Wikileaks. todo ese tema, sí, ese tema lo movió Rusia, estamos conscientes. O sea, y fíjense, o sea, hay una teoría que pues dice que palabras más, palabras menos, el intercambio es a Rusia le dejamos Ucrania y a Estados Unidos le dejamos Venezuela. Sí. O sea, esa es una teoría y honestamente yo creo que eso puede ser lo que está pasando, porque si ustedes ven la reacción que ha tenido Rusia, incluso la de China, ha sido muy silenciosa. Sí, totalmente, no se han posicionado ni nada. Sí. Yo vi varios memes de eso. Sí, exactamente, y puede tener mucho que ver con esta lectura que haces, o sea, sí tiene que ver con eso, y si hay un juego perverso. Ahora, lo que dice Jaime, que si todo se concentra en torno al petróleo, efectivamente, porque volvemos, o sea, es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, históricamente fue uno de los grandes productores, y si de hecho ya no produce tanto como antes, estamos hablando que en el año 98 eran 3.200.000 barriles, y ya no lo está produciendo, es precisamente por culpa del chavismo, no del bloqueo económico, no de nada, o sea, es culpa de un tema de que a los profesionales los despidieron. Desde el año 2002 que hubo huelga de profesionistas en PDVSA, PDVSA es la Petróleos de Venezuela, la empresa, como decir Pemex allá en Venezuela, los despidieron. Chávez los despidió porque eran políticamente inconvenientes, porque no lo respaldaban. Cae la producción de petróleo a través de los años por el abandono de la infraestructura, por la que entonces el personal, los despedí. ¿Y a quién contratas? Pues a chichincles, contratas gente sin experiencia, sin educación. O sea, pasamos de tener gerentes que estudiaron en Harvard, en Yale, a gerentes que estudiaron en una universidad que nadie conoce, vaya. Eso fue lo que pasó con PDVSA. Harvard de Reforma. En Harvard de Reforma. Viene la panda a ofender a ninguna universidad, ¿verdad? Sí, o sea, eso fue lo que pasó. Entonces, y ahora, digamos, ¿por qué sí tal vez haya un cambio? Independientemente de lo que podamos pensar de Estados Unidos, de Donald Trump, de su actuar, porque hay un interés económico. Hay un interés económico de que Venezuela vuelva a producir ya no solamente los 3.200.000, que es perfectamente posible restablecer esa producción, ya estamos hablando de llegar a más, porque sí se puede, porque hay unas reservas enormes y lo único que se necesita es tecnología que ya existe para procesar petróleo extra pesado, que es el que está en la paja del Orinoco, y pues petróleo ligero de buena calidad, que es el que está en el lago de Maracaibo. O sea, eso ya se puede hacer, o sea, con inversión, o sea, va a generar, pues, ahora sí que ganancia para todos. Entonces yo creo que el tema económico va a mover el progreso de Venezuela. Bien, Diego, pues tenemos todavía 10 minutos. A mí me gustaría preguntar, pues nos contabas que tu mamá llegó en 2018 a México. Ahora, ¿qué te dice al respecto? Y si tú tienes personas que digan, pues ya voy a regresar a Venezuela, o ya definitivamente mejor se van a esperar un rato. Pues en el caso de mi mamá, ella sí se quiere quedar acá, por ejemplo, pues nosotros pues ya estamos pensando pues más bien pues, en establecernos acá, en empezar a generar patrimonio. Obviamente eso tarda y es muy difícil, y la verdad es que México, o sea, por más que de verdad que tenga las puertas abiertas en muchos sentidos, y en mi caso particular pues haya sido bastante buena la experiencia, pues sigue siendo difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero la UAP cobra 20 veces más a los que son extranjeros, ¿no? A pesar de que tenga yo residencia permanente aquí en México,
cobra mucho más caro. Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer yo? Pues dedicar una quincena completa a dársela a la web. Por poner un ejemplo muy sencillo. Entonces, sí, o sea, creo ya que desde antes de Lilia Cedillo. Sí, siempre ha sido, sí, lamentablemente, pues es como está establecido en el reglamento, incluso establece que, por ejemplo, no se le puede dar apoyo de ningún tipo de becas ni nada a los extranjeros. Ya, por ejemplo, tú vas a Harvard y así seas de Timbuktu, te van a dar tu beca en Harvard. O sea, entonces, ¿por qué la UAP no, verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, dentro de eso, pues obviamente hay quienes podamos contar una buena experiencia, hay quienes no. Hay quienes, por ejemplo, se quedaron en México porque no les quedó de otra, porque cerraron la puerta allá en Estados Unidos. Entonces, pues muchos de ellos yo creo que sí se van a regresar. ¿Por qué? Porque pues acá no les fue bien y pues no hay muchos, o sea, hay gente que no tiene documentos, que llegaron en situación irregular, gente que no se adaptó, que no le gusta, o sea, desde algo tan básico, estamos hablando esta mañana en el programa de Fer Canales, en Mega Noticias, estamos hablando de que, o sea, la prueba definitiva de si alguien se adapta o no a México es si puedes comer picante. Sí, claro. O sea, si no lo puedes hacer, o sea, te va a ir mal, o sea, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ya pasé esa prueba porque me gusta mucho el picante. Entonces, No te da gastritis ni agruras. No, fíjate que no. Suerte, sí. Sí, no me genera agruras, entonces, pues yo creo que sí estoy apto para quedarme acá, ¿no? Entonces, pues sí. O sea, yo me quedo en México, independientemente de lo que pasa allá, pero mucha gente sí se va a regresar. Entonces, estamos hablando de que se fueron 9 millones de personas, pues a lo mejor de esos 9 millones se regresan 5, ¿no? Claro. Pero pues ya estamos hablando, o sea, fíjense la magnitud, o sea, estamos hablando de un país que ahorita tiene como, sin contar los que se fueron, unos 27, 26 millones de personas, ¿no? O sea, esos datos están ahí medio raros porque obviamente no les conviene que se vean, ¿no? Pero, o sea, si se regresan 5 millones de personas de un jalón a un país de 27, pues ¿cómo afecta eso, no? O sea, sí, el abasto. Sí, o sea, va a estar muy complejo. Entonces, ¿qué se requiere? Pues generar muchas oportunidades de empleo, generar mucha inversión. Entonces, este esquema que se está planteando desde Estados Unidos, pues puede ser la clave, porque si no, pues, ¿cómo? Claro. Justo, pues como en política nada es coincidencia, la neta en Twitter, yo amo Twitter, me gusta mucho ver a la gente que es muy ácido, pero yo creo que vale la pena. Y mucha gente, o sea, comparte, y quiero saber si tanto Dieguito como quienes estamos aquí podrían pensar lo mismo, que este golpe de Estado ya era un acuerdo, que Maduro ya había aceptado haber sido como secuestrado prácticamente de su territorio para que... Porque tengo entendido que hasta hace un año todavía tenía un buen acuerdo con Estados Unidos respecto al petróleo y el último año falló, pero a lo que voy es que ya era un acuerdo, que todo más bien fue un show mediático como para pagar otro tipo de temas como lo de la lista de Epstein y otras cositas que van pasando por ahí, pero que Maduro, él ahorita está feliz ahí en los United States, que era algo que ya había pactado con Trump. ¿Tú, Dieguito, crees que haya sido así? ¿Ustedes creen que haya sido así? ¿Que en política no hay coincidencias y que más bien ellos ya lo habían pactado y nada más estamos aquí nosotros hablando del imperialismo? Sí, de hecho, eso era algo que yo pensaba, o sea, hay gente que de verdad se van a caer para atrás, o sea, de verdad, o sea, tenemos en Venezuela un dicho muy vulgar, pues, se van a caer de culo cuando se den cuenta de lo que está pasando, o sea, no se lo van a poder creer, o sea, cuando vean que sí es una transición negociada, que sí, o sea, desde el más alto nivel, o sea, Delcy Rodríguez pactó con Marco Rubio, que es el que está llevando este tema, para que eso pasara, que incluso Nicolás Maduro pudo estar a favor, hay quienes dicen, porque, o sea, ustedes ven, hay varios, de verdad que el New York Times ha hecho un buen trabajo en ese tema, porque se han reportado desde hace varios meses que han habido ofertas a través de intermediarios como Qatar, a través de otros países, para que Maduro se vaya, o sea, él mismo al parecer lo había autorizado. Entonces yo creo que esa es una buena lectura, Andy, que sí efectivamente es lo que puede estar pasando. O sea, y de verdad cuando se sepa toda la verdad, que ya, digamos, ya entre líneas lo podemos ver, ¿no? O sea, que ya hay una disposición de negociar, de cumplir con los términos de Trump. Tal vez es miedo, ¿no? Porque ya le advirtió que pues si no hacía caso a lo que le estaba diciendo, pues la iban a mover. Sí, exactamente, le va a pasar el mismo destino que a Maduro. Y por eso tal vez eso podría explicar por qué Maduro está tan contento, porque eventualmente lo van a soltar. Eso puede pasar, no, de verdad no lo descarto. O sea, lo que sí creo es que en el caso de Estados Unidos, internamente, sí, obviamente sí quieren generar distracciones. Obviamente por la situación que hay en Estados Unidos de que está un país tan polarizado, muchas veces los gobernantes no pueden hacer nada, o sea, los que nada más o sea, no es como en México, que en México tienes una planadora legislativa y sobres, no todas las leyes que te puedan atascar te la van
la van a atascar, o sea, no, allá sí puedes aprobar una gran ley, no, hombre, eso es tu legado, ¿no? Que fue el caso de Obama con Obamacare, ¿no? Entonces, como allá en Estados Unidos, pues no tienes esa posibilidad, ¿qué es lo que hacen los presidentes? Pues se dedican de lleno a la política exterior. Claro. Entonces, y ya vieron que Donald Trump se la pasa quejándose de que no recibió el Premio Nobel de la Paz, así que tal vez este es su intento de finalmente recibir el Nobel de la Paz, ¿no? O sea, no lo duden, o sea, que eso puede ser lo que esté pasando. La FIFA le dio su premio, ¿no? La FIFA le dio su premio, exactamente, sí. Sí le dio un premio por hacer qué, por no hacer nada. Lo único que logró es que el año que viene, que vayan a hacer el Mundial, nadie vaya a querer ir porque todos tienen miedo de que les pueda hacer algo a la migración. Claro. Sergio. Ok, pues para ir terminando. Sí es muy interesante el tema del beneficio, de qué es lo que va a suceder, qué acuerdo van a llegar. Sí creo que hayan llegado a algo antes de la operación, pero yo creo que más van a llegar después, obviamente, porque sí está muy fuerte el tema de los cárteles, de la relación entre México y Estados Unidos, sobre todo en el fenómeno que ellos quieren detener, que es el FENTA. O sea, sí hay una crisis sanitaria donde muchas personas están lamentablemente falleciendo, cayendo en esto, y por ende ellos buscan bajar directamente esos números. Y dentro de la narrativa dentro de la narrativa de los opositores en México y en América, es decir que ya Maduro ya va a hablar y a partir de aquí vamos a ir viendo cómo suelta la sopa con AMLO, cómo suelta la sopa con Cuba, cómo suelta la sopa. Y ha habido evidencia, ha pasado de que narcotraficantes de México que agarraron a Estados Unidos les dieron su oportunidad. Incluso a los hijos del Chapo les dejaron, dentro de los acuerdos, les dejaron llevar 19 familiares, tienen un dinero que les da cada mes. El Minilí, que es otro caso, que él ya estaba libre, incluso estaba tan libre que volvió a caer en el tráfico de estas sustancias y lo volvieron a agarrar. Pero entonces, ¿cómo Estados Unidos comete ese tipo de errores, no? ¿Cómo negocia con los terroristas, no? Entonces, sí es muy interesante ese tema, pero yo creo que, no sé, así lo voy a decir al azar, yo creo que no lo van a dejar libre, yo creo que le van a dar muchos beneficios como otros narcotraficantes, en estar en mejores cárceles, etcétera, pero creo que sería un gran error mediático nada más, ¿no? Dentro del análisis. Para Estados Unidos el soltar a este cuate, con tanto que le aventó y tanto que invirtió, porque fue mucho dinero tener a los buques ahí al lado de Venezuela, se invirtió tanto como para dejarlo ir así, tampoco, yo digo que no, pero no sé qué opinas. Sí, efectivamente, sí me gusta tu lectura, porque sí, la verdad, es lo que estamos platicando hace un rato, o sea, sí es una... Vaya, o sea, se sacaron de la manga una serie de temas. También es culpa de Trump y su gran hocico que pues se pone a decir cosas que no son. O sea, el fentanilo nunca no entra por Venezuela, eso es mentira. O sea, obviamente, o sea, no estaba correcto esa versión. Entonces, lo que pasa es que pues ahora van a ver cómo se retractan, ¿no? Cómo crean una nueva narrativa. Los medios de comunicación, por supuesto, que los van a ayudar para eso, porque obviamente, pues, sí va a ser noticioso, ¿no? Pero lo que sí les puedo asegurar es que para rascarle a Maduro hay... O sea, de verdad, hay muchísimo, o sea, y no sé cómo vaya a resultar ese juicio que le están haciendo. Yo siento que va a resultar en que se va a declarar culpable por... Ajá, pues a lo mejor... Ahorita ya se declaró inocente. Ajá, exactamente. Es inocente. Dice que es inocente, exactamente, pero a lo mejor se declara después culpable por lavado de dinero o algo por el estilo. O sea, va a ser como algo muy X, porque eso yo creo que sí se lo pueden comprobar. O sea, si vieron una noticia que el gobierno de Suiza anunció que congeló los activos de Maduro en Suiza. ¿En serio? O sea, sí. O sea, hasta tenía activos en Suiza. Exactamente. Ya eso ya les dice. Sí, o sea, ya eso ya les dice que pues ya, o sea, no se puede. O sea, miren, si al Capone se lo atoraron por lo mismo, o sea, por el de evasión fiscal, pues a Maduro también puede. ¿Por qué crees que Hertz Manero va a Gran Bretaña? Por las Islas Vírgenes de allá. No puede ser. Sí, pues esos son los intereses, claro. O sea, entre más le rasquen, más le van a encontrar. A lo que sí, obviamente esa narrativa sí la van a tener que componer porque no está correcto. O sea, él no es el jefe del cártel de los soles. Sí, digamos, yo sí creo que existe. O sea, pero creo que a lo mejor si hay un líder propiamente, pues podría ser Diosdado Cabello. ¿Por qué? Pues que él controla el aparato militar, él siendo secretario, vamos a decir como equivalente secretario de Gobernación, no, que ya se llama Ministro de Relaciones Interiores, y ha controlado pues la milicia, los servicios de inteligencia. Yo creo que él sí puede saber más de eso. Maduro, obviamente está al tanto y obviamente lo toleraba, o sea, pero no sé si de veras él era el comandante de todo eso. Lo que sí era el comandante...
Sí, exactamente, sí recibía el mochi y la milpa, como dice nuestro gobernador. Sí le llegaba su mochi y milpa, pero lo que sí a él se dedicaba, pues evidentemente era a robar. O sea, y a lo mejor la audiencia no lo sabe, pero quien fue secretario de Economía de Venezuela,